chiquis, bienvenidos y bienvenidas a este video que hace mucho tiempo que no grabo de esta forma. De hecho, me miro como en la toma y me siento como rara. Ya estoy demasiado acostumbrada a los vlogs y además tengo calor porque yo pongo el ventilador justo aquí y tengo que apagarlo porque si no se va a escuchar mal. Bueno, como lo vieron en el título del video, este video pretende ser explicativo, aclarativo y quizás, espero, de ayuda para algunas personas que estén como en la duda. Yo sé que en la fecha estoy mal porque el proceso de selección terminó hoy y ustedes van a estar viendo este video mañana. Pero yo creo que mejor tarde que nunca. Siento que este video puede orientar, como les decía, o ayudar a alguien que esté con la duda y que quizás haya tomado la decisión de tomarse el año. Bueno, para quienes no saben y no son de Chile, esta semana salían los resultados de la PAES, que es la prueba de admisión a educación superior, y también eran las postulaciones. Salieron los resultados el 3 y toda esta semana eran las postulaciones a las universidades. Entonces sé que hay mucha gente que está con la duda. Entonces lo que quiero hacer es contarles un poquitito cómo fue mi experiencia en la carrera que estudié, que ya soy egresada de la carrera de Pedagogía en Educación Media en Biología y Química de la Universidad de Chile. Estuve 6 años en esa carrera, pero la carrera en sí formalmente dura 5, solo que yo me atrasé un año. Entonces pretendo ahora ver acá en mi celular la malla curricular de la carrera e ir contándoles un poquitito como mi experiencia año a año, intentando no hacerlo tan extenso, sino como bien breve. Y también quiero resolver algunas dudas que me dejaron al respecto en Instagram, como va a ser como una experiencia más respondiendo preguntas. Ya, yo en este preciso momento les voy a dejar un pantallazo, de hecho voy a sacar el pantallazo de la malla que yo tuve. ¿Por qué? Porque la carrera cambió su malla. Después, terminando de contarles mi experiencia, les voy a conversar como de los cambios que tiene la malla y qué me parecen. Porque, bueno, por si ustedes no lo saben, las carreras tienen que pasar por procesos de acreditación. Y uno de los cambios que se tuvo que hacer fue cambiar la malla curricular. Ya, vamos entonces con... Esto va a ser como nostálgico. Les he contado en Instagram que me he puesto como un poco nostálgica esta semana, o este último mes, o estos últimos días. El primer año, el primer semestre yo tuve, les voy a ir dejando acá también los ramos: Matemáticas 1, Química General 1, Biología Celular e Inglés. Si lo ven, es un semestre muy piola, muy piola. Yo sé que a mis compañeros y compañeras les costó acostumbrarse a la universidad, pero personalmente yo ese semestre y el primer año en general, yo no tuve ningún problema para adaptarme porque yo venía de un colegio, y se los he contado muchas veces, de un colegio de alta exigencia. Entonces no me costó adaptarme, eran solo 4 ramos. Inglés siempre me costó, pero porque era gramática. Los inglés el primer semestre y el segundo semestre eran gramática y a mí me costaba mucho eso. Biología celular fue, yo creo que el ramo intenso. De hecho, los recuerdos que tengo de ese ramo fue que aprendí demasiado. Era muchísima materia, mucha, realmente mucha. Yo creo que era toda la materia del libro, no sé si es que lo conocen, el Alberts, de Introducción a la Biología Molecular o celular y molecular. Era mucha materia, y yo me acuerdo que para las pruebas de ese ramo y los trabajos de ese ramo ya uno se empezaba como a ver inmerso en la vida universitaria. Nosotros no dormíamos. Sí siento que quizás ahora hay un poco más de herramientas para combatir eso. En ese entonces, por ejemplo, las transcripciones no eran algo que nosotros conocíamos. Nosotros todos los apuntes eran a mano, hacíamos resúmenes a mano. Entonces claramente el hacer un resumen o un apunte a mano demora, yo creo que el triple que hacer una transcripción o un resumen en un computador o en una tablet o en lo que sea. Por eso digo que quizá ahora hay un poco más de herramientas, pero nosotros no dormíamos. Yo personalmente el primer año estudiaba muy sola, pero mis compañeros estudiaban en grupo y se iban a la facultad de ingeniería, a Buchef, si es que la conocen, y pasaban de largo. Y yo llegaba y todos éramos como, ¿cuánto dormiste? Yo creo que el que había dormido más era 3 horas.
Yo siempre llegaba y yo dormía como media hora. Yo dormía como media hora porque de verdad me quedaba hasta muy tarde. Pero se pudo pasar. Pero sí era difícil. Como que era de estos ramos que pocas personas se lo echan. Sí se lo echan algunas personas. Pero era muy difícil pasarlo porque era mucha la carga académica. Eso, eran muchos los contenidos, mucha la carga académica. Química General 1 era como repasar como toda la química del colegio pero con mayor profundidad, harta más profundidad, pero a mí nunca me costó porque en ese entonces yo era muy buena en química. Hasta ese entonces yo decía como, esto es lo mío. Y no me costó nunca. Matemáticas 1, me acuerdo que empezamos viendo matrices y yo soy muy mecánica, muy mecánica. Entonces este tipo de asignaturas no me costaban porque yo era como entiendo cómo se hace y pa. Y por eso no me costó el primer semestre. Pero biología celular, que no era tan mecánico, sí me costaba. Después el segundo semestre teníamos matemáticas 2, que sí me costó un poquitito más, pero matemáticas siempre se me hizo muy fácil. Física 1, que era mecánica, Química General 2, Inglés 2 y un curso de formación general. Yo todos los cursos de formación general, que nosotros le decimos CFG, que es la abreviación, fueron de electivos pedagógicos, en donde nosotros íbamos a los colegios, tipo como prácticas iniciales, conociendo diferentes colegios a lo largo del semestre. Yo me acuerdo que conocimos el Grange School, conocimos el Juan y era por, ¿cómo se llama? Por electivo, y yo tomé el mismo, o sea, el electivo, el CFG, y yo tomé el mismo CFG 3 veces, porque como es una carrera nueva, en constante cambio, le iban haciendo mejoras al ramo, al CFG, y le cambiaban el código. Y a mí me gustaba mucho el CFG, entonces lo tomé 3 veces el mismo, pero en teoría para la universidad no era el mismo CFG, porque era diferente el código. Entonces en el primer CFG, y ojo, yo tomé muchos más CFGs de los que debía haber tomado y los tomé todos a principio de año, como como el segundo, tercero y cuarto semestre, porque el jefe de carrera en ese entonces nos recomendó hacer eso, porque después la carga académica de los últimos semestres es muy alta como para además tener que rendir en un CFG. Ya, y lo que les estaba contando es que yo conocimos el Grange School, el Juanita de los Andes y el Rudolf Steiner. El Rudolf Steiner ejerce pedagogía Waldorf, si es que saben de pedagogía sabrán de lo que estoy hablando, y los otros dos colegios eran particular pagado, de una clase económica muy alta. Muy alta. Si es que no saben de los colegios que estoy hablando, búsquenlos en Google. The Grange School y Juanita de los Andes y parece que el colegio se llamaba Padre Hurtado y Juanita de los Andes. Y era un colegio que en la básica, me acuerdo, tenían separado a los hombres de las mujeres. En el Padre Hurtado tenían a los niños y en el Juanita de los Andes tenían a las niñas, y después creo que en la enseñanza media, si no recuerdo mal, se juntaban. Entonces ahí uno iba conociendo diferentes experiencias, diferentes contextos educativos. El segundo semestre tampoco me costó adaptarme. Física 1 sí me costó un poco más, porque a mí siempre me ha costado física. Matemáticas 2 también se me hizo un poco más difícil que Mate 1, pero a mí matemáticas en general se me da siempre muy bien. Y química general también, ya era mucho más profundización, pero también me gustaba mucho hasta ese momento. Luego, en el segundo año, en el tercer semestre, teníamos física 2, electromagnetismo y óptica. Me costó, pero lo pasé. Pero me costó mucho. Y yo de este ramo, el recuerdo que yo tengo de este ramo es claramente en mi otra pieza, cuando la compartíamos, estudiando yo a las 3, 4 de la mañana, teniendo la prueba a las 8, y mi papi, era siempre mi papi a esa hora se levantaba y me hacía cafés muy cargado, y me hacía pancito y me hacía cosas para seguir estudiando. Y yo me acuerdo de una ocasión en específico que yo estaba llorando, y le decía a mi papi, es que no entiendo, y yo estaba muy frustrada, porque de verdad que a mí me pasaba con Física 2 que yo lo intentaba entender, al profe no le entendía, entonces yo traía los libros para estudiar, y de verdad que era de esas veces que uno intenta estudiar y no entiendes lo que estás leyendo.
Perdón si se escucha la lluvia, hay sol y está lloviendo y no entiendo qué está pasando. De hecho me están cayendo algunas gotas porque tengo el tragaluz abierto. Pero mientras siga así controlable lo voy a dejar así. Total, he hecho otros videos con lluvia de fondo. Ahí después de este tercer semestre tuvimos química inorgánica, que para serles sincera este fue un ramo, yo creo que todos tenemos en la carrera algún ramo que no lo entiendes del todo, como que lo pasaste pero sentiste que no aprendiste todo lo que debiste haber aprendido. Pero en ese caso yo siento que no fue mi culpa, yo sí di todo de mí, pero siento que era de estos ramos que no tienen profes que te enseñen como todo tan bien. Pero era química inorgánica, simplemente nomenclatura inorgánica y dimensiones en 3D de las moléculas inorgánicas. Bueno, saben que las moléculas orgánicas son las que están ligadas al carbono y las inorgánicas las que no. Entonces, inorgánica era eso. Y ahí tuvimos química orgánica 1. Que yo en el colegio amaba química orgánica, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Yo era muy buena, pero en el colegio uno solo ve nomenclatura. Y cuando me enfrenté a los mecanismos de reacción, a todo lo relacionado a la real química orgánica, me costó muchísimo, me costó, lo pasé así arrastrando y eso conllevó a que después en química orgánica 2 no tuviera una buena base y me echara el ramo en el semestre siguiente. Entonces, en el tercer semestre también tenía estadística aplicada a las ciencias, que también se me daba muy bien. De hecho, casi no iba a clases porque no me caía muy bien el profe y voy a tener que cerrar el trabaluz porque ya me estoy mojando. Y eso con respecto al tercer semestre. Esto todavía es primer semestre de segundo semestre de segundo año, Físico-Química 1. Ahí tuvimos un problema nosotros porque yo siempre les soy muy honesta con las cosas que siento que no funcionan bien en la universidad, porque uno tiene que tener claras esas cosas. En todas las universidades existen este tipo de problemas, pero a mí me gusta ser súper honesta con estos temas. El profesor que nos hizo Físico-Química 1 estaba acusado de acoso sexual. Y era evidente que era real. A mí me incomodaba muchísimo ir a clases. Muchas compañeras estuvieron a punto de echarse el ramo porque no querían ir a clases. Yo siempre he sido de las personas que yo no falto nunca a nada. Yo soy muy responsable, de verdad soy muy responsable. Pero en este caso era incómodo tener al profe que se te aparece acá asquerosa. No, fue horrible, horrible, horrible. Yo ese ramo dije, necesito pasarlo porque no puedo volver a dar este ramo con este profe. Me acuerdo que ese semestre fue la toma feminista de la U por las mismas razones. Teníamos muchos problemas de este estilo en la universidad. No estoy diciendo que todos los profes de la Facultad de Ciencias de la U de Chile sean así, pero los casos puntuales que sí lo eran, la universidad no se hacía cargo. Yo diría que son los mínimos, onda muy mínimo, pero lo terrible era que no se hicieran cargo de esos temas, que eran muy graves. Entonces Física o Química 1 yo solo tengo ese recuerdo de que estudié y me costaba, pero lo pasé a pura como presión para no volver a tener clases con este profe. En ese semestre ya empezamos a meternos como de lleno a la biología, porque la carrera está hecha como la química primero, después la biología, después se mezclan ambas asignaturas y ahí después con esa mezcla, con esa integración, uno se empieza a meter también en los ramos de pedagogía como tal. Entonces ahí empezamos a tener botánica y zoología, ramos que fueron totalmente maravillosos. Eran profesoras mujeres maravillosas, enseñaban de una forma... Ah, no, miento, zoología lo enseñaba el profe Juan Salazar, que yo a él le pedí que fuera mi profe informante de la tesis porque lo estimaba mucho, por otras cosas que les voy a contar más adelante. Y fueron muy bacanes. Botánica y zoología ese semestre como que me salvaron. Y ahí tuve química orgánica 2 y yo me eché ese ramo. Me eché ese ramo porque en ese semestre mi abuela estaba en sus últimos días de vida y yo sinceramente preferí pasar tiempo con ella y preferí arriesgar también el ramo. No me daba el tiempo para estudiar para las pruebas, no me daba el tiempo para ir a todas las clases porque yo prefería estar con mi abuela y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber faltado algunas cosas y no haber faltado otras, pero los tiempos que estuve con ella no me los va a devolver nadie, el ramo lo pude dar otra vez y lo pasé. Después en el tercer año
tuve en el primer semestre del tercer año Físico-Química 2, que ahí menos mal desvincularon al profesor que nos había hecho Físico-Química 1 y tuvimos las clases con una profesora que era maravillosa, maravillosa, maravillosa. Ahí tuvimos bioquímica también. Miento, acá yo no pude tener bioquímica porque fue el único ramo que yo no pude tomar porque ese tenía prerequisito química orgánica 2. Los prerequisitos significan que tú no puedes tomar un ramo si no has pasado el ramo que es requisito, ya el prerequisito. Entonces yo no pude tomar bioquímica ese semestre y yo tuve dos tercer años, tuve un tercero A y un tercero B, porque como me atrasé podía adelantar ciertos ramos y otros no. Ese semestre yo tomé Físico-Química 2, Bioquímica no lo pude tomar, que ahí dice Química Biológica, y tomé un electivo, que fue con el profe que les decía que lo estimo mucho, que era de alfabetización científica. Y ahí a mí él me dejó como el bichito de eso y por eso mi tema de la tesis lo hice relacionado a la alfabetización científica, controversias sociocientíficas y todo ese tipo de cosas, porque desde ahí a mí me empezó a llamar mucho la atención esa área. Tuvimos otro CFG, que volví a tomar el mismo CFG que les decía y en esa ocasión fuimos al Juanita de los Andes. La primera vez fuimos al Grange School, creo. No, en verdad no me acuerdo de los nombres, pero era el mismo electivo. Química analítica, que era un ramo que todo el mundo odiaba y a mí me encantaba, porque era un ramo muy mecánico, así yo encontraba, encima yo no le entendía al profe. Yo sentía que el profe no explicaba tan bien. Entonces encontré un libro que se llamaba, era de una autora que su apellido era Copia. El libro era el Copia. El Copia. Tú lo que tenéis que hacer para pasar el ramo es estudiar del Copia. Estudiar el Copia, Copia, Copia. Y, ¿cómo se llama? Y estudiando ese libro, yo les juro que pasé el ramo con muy buena nota. Yo veía a todos mis compañeros así, pal loli. Y a mí me encantaba ese ramo porque era así como, ya, entendí cómo se realizan los ejercicios, y yo tenía mi cuadernillo con código de colores, de verdad, eso se lo he mostrado, creo que en esta etapa yo empecé como con todas estas cosas de mostrarle mis apuntes y todo eso. Y comprensión de las bases epistemológicas y sociológicas de la educación, que era bases. Y lo hacía la profe Patti y ella fue lo mejor como para que nosotros nos empezáramos... Ahí estos ramos ya eran en la facultad de filosofía, ahí uno empieza la transición de la facultad de ciencias a la facultad de filosofía y tener ese ramo con ella es maravilloso. Ella es una muy muy buena profe. Y como yo les digo, las ocasiones que son como negativas opacan todo lo bueno que sí nos dio la U. Los ramos como problemas fueron muy pocos, yo creo que fueron menos de 5 y todos los otros ramos sí fueron maravillosos. Tener bases con la Patti fue algo hermoso, hermoso, hermoso. Ella era muy bacán. Después en el segundo semestre del tercer año dice tecnologías aplicadas de química y biología, que yo no lo pude tomar porque tenía prerequisito bioquímica, y microbiología, que tampoco lo pude tomar porque tenía prerequisito bioquímica también. Y todos estos ramos después yo los di el otro año que llegó la pandemia y fue online. Ecología, maravilloso, maravilloso, de los mejores ramos. De hecho pensé en ser ayudante de ecología porque era maravilloso, maravilloso. Historia y naturaleza de las ciencias fue mi tema de la tesis y fue el peor ramo que hemos tenido en toda la carrera. Yo soy súper honesta. Yo a ese ramo, aquí fue el estallido social, fui a 3 clases y no, el ramo era horrible. El profe no sabía explicar, el profe era muy malo. ¿Y por qué? Porque muchos profes de la universidad no son profesores, entonces ahí siempre entra el problema. Principios del currículum, que también fue con la Patti, pero eso, yo sinceramente a esos ramos no sé qué pasó, parece que fue como por lo de mi abuela o algo así, en verdad no me acuerdo. Pero no iba mucho a clases, de esos dos ramos, como que no me llamaban mucho la atención. Y otro electivo, que yo tomé otro CFG, que fue la tercera vez que tomé el mismo CFG y lo hice pasar por electivo. Pues historia y naturaleza de las ciencias yo no aprendí nada. Y después el siguiente año, el cuarto año, yo fui ayudante de ese ramo por una historia muy larga y ahí yo aprendí todo como antes de ser ayudante y me enamoré de la historia y naturaleza de la ciencia y mi tesis fue de historia y naturaleza de las ciencias con controversias sociocientíficas, argumentación, bla bla bla. Y eso. Después el cuarto año fue online.
Pero acá yo en este cuarto año fue online y yo intenté adelantar ramos de cuarto año con los ramos de tercero que yo me había atrasado. El primer semestre dice genética y evolución biológica, yo no lo pude tomar porque me había atrasado y era prerequisito microbiología. Y ahí uno se empieza a atrasar porque yo no pude tomar microbiología porque me había echado bioquímica. Anatomía y fisiología comparada, el mismo caso, pedían de prerequisito microbiología y yo no lo había podido tomar porque me había echado bioquímica. Pero adelanté todos los otros ramos, que eran evaluación, procesos psicológicos del adolescente, visión evolutiva del aprendizaje, investigación en educación científica y comprensión histórica de la práctica pedagógica en el contexto político y social. Yo creo que ese nombre de ese ramo define como el enfoque de la carrera en la Universidad de Chile, porque la U tiene un enfoque pero político y social así muy heavy, onda así. Yo les digo, si a ustedes no les interesa la política y quieren estudiar pedagogía, yo siento que esa es la gran diferencia entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica en la pedagogía. La política, el enfoque político, el enfoque social, y el enfoque social es totalmente diferente. Pero no me quiero meter como en dramas. Pero eso, yo creo que el sello de la Universidad de Chile es preocuparse siempre de lo político y social. Nosotros estamos muy en el campus Juan Gómez Milla, que es donde está la facultad de filosofía, es un campus muy político, muy, muy político. Ya, y después el segundo semestre de este tercero cuarto ahí intentando adelantar, que también fue el primer año online, tomé ética y bioética. Fundamentos no lo pude tomar porque no podía seguir avanzando. Ahí ya el prerequisito era tener hasta cuarto año todo aprobado y yo todavía no estaba en eso. Y en ese entonces también ya iba tomando los ramos que estaba atrasado online: bioquímica, tecnología aplicadas de química y biología y microbiología. Ya iba como retomando lo del año anterior que no había podido tomar y ahí aprobé todo. Química orgánica 2 la sufrí, pero lo di todo y lo pasé, y con buena nota. Fundamentos no lo pude tomar, evaluación e indagación de los aprendizajes científicos sí, aprendizaje y desarrollo también, gestión de la organización escolar también. Y ya el taller de la práctica 1 tampoco lo podía tomar porque tenía que tener todo lo anterior ya aprobado. Y ya después el otro, ahí ya llegué de lleno a cuarto año y ahí solo tuve 2 ramos. Fue el segundo año online y solo tuve 2 ramos y fue lo mejor haber adelantado como antes. Solo tuve genética y anatomía. Solo esos 2. Y me acuerdo que ahí tomé más electivos. Ahí tomé el electivo de especialización de necesidades educativas especiales. Y después el segundo semestre tomé otro electivo junto a fundamentos de la didáctica y el taller de la práctica 1, que inicialmente fue online. Y ahí fue ese semestre en donde empezó como la progresión, como el fin de las cosas online y lo presencial. Y ahí yo tuve mi práctica inicial, que la hice en un colegio de Puente Alto. También tomé un electivo de especialización de aprendizaje socioemocional. Y si se fijan en la malla no lo decía, pues, pero yo lo tomaba igual porque tenía mucha menos carga de quienes iban al día, aunque la gran mayoría íbamos atrasados, porque de verdad, por ejemplo, ahora nosotros entramos 50 a la carrera y salieron al día el año pasado, bueno, antes pasado, porque ya estamos en 2023, menos de 10 al día de los 50, y todo el resto o se salió de la carrera o quedamos atrás. Nosotros ahora somos 28 o 29 y de los 28 o 29, si no me equivoco, como 6 son los que llegaron al día. Todo el resto somos atrasados. Y la generación anterior era lo mismo, eran poquitos los que iban al día y todo el resto atrasados, porque química orgánica y bioquímica eran los ramos cortacabezas, que te atrasaban sí o sí siempre. Entonces ahí después, pasando eso, ya tuve mi último año, que fue ahora este 2022, en donde tuve mi práctica 2, mi práctica profesional y las didácticas y el seminario de título ya este último semestre, y fue súper, súper intenso, muy, muy intenso tener como las prácticas con las didácticas, con los talleres de la práctica que eran de jefatura y consejo de curso, y este último semestre la tesis, que es el seminario de título, fue intenso. Fue muy, muy intenso. Ya, y ahora esta última parte no les voy a dejar las cajitas de preguntas porque tengo que editar este video en 1 hora y subírselos. Ya,
Primera pregunta, dice, ¿se realizan las dos carreras por separado o es un profesorado en común? No, se realiza como ustedes ven, en un inicio la carrera es química, luego biología, luego se junta, se integran las ciencias y ahí uno empieza, con la integración empieza el traslado de la Facultad de Ciencias a la Facultad de Filosofía. Entonces ahí después uno con todo lo que aprendió al inicio de la carrera empieza a ejercer ya como profesora en mi caso. Pero la nueva malla, que no voy a alcanzar a comentárselas acá porque si no el video va a quedar muy largo, tiene algunos cambios. Pero no se realizan dos carreras por separados, es pedagogía en educación media en biología y química. En algún momento todo se integra. Otra pregunta dice, ¿qué tan diferente en cuanto a profundidad de conocimientos es pedagogía versus licenciatura en biología en la U de Chile? Ya, esa fue mi duda cuando yo quería entrar a la universidad, no sabía si estudiar licenciatura y después sacar la pedagogía o estudiar pedagogía. Yo les recomiendo que si quieren estudiar pedagogía y es lo suyo, estudien la pedagogía, porque la licenciatura los va a formar durante 5 años o 4 años, no me equivoco, si no me equivoco, como científicos. No les van a hablar en ningún momento de el rol de un docente hasta que después saquen la pedagogía y esa pedagogía, ese programa que en la universidad se llama PMATCH por las siglas, está muy condensado, entonces tú en un año y medio, que es el programa de pedagogía para la licenciatura, no alcanzas a ver todo lo que tienes que ver, según yo, y según amistades que tengo de la licenciatura, no alcanzas a ver todo lo que tenías que ver y que sí se vio en una carrera de pedagogía en 3 años. En 3 años tú tienes que verlo condensado en un año y medio y el programa de pedagogía de la Universidad Católica, que también lo tienen, es en un año. Entonces es demasiado y no se alcanza a abarcar todo. Yo les recomiendo que si ustedes quieren estudiar pedagogía, lo hagan directamente, no estudien la licenciatura. Acá me preguntan si ya tuvisteis el examen de grado. Y no, todavía no. De hecho no tengo examen de grado, tengo la tesis y todavía no la defiendo. Ya la entregué, me saqué un 7, pero no la defiendo todavía. Me preguntan cómo es la carga académica, ya les conté cómo era. Alguien me puso, me da miedo no podérmela con la carrera, en lo emocional de la pedagogía. Ya, eso es algo súper importante. Pero yo siento que de miedo uno no se puede quedar. No se puede quedar como en base al miedo. Sí, es difícil cuando tú te enfrentas a situaciones muy complejas, que yo lo viví. Yo lo viví, tener estudiantes que están siendo abusadas sexualmente en su casa, cosas de ese estilo. Tuve un intento de suicidio, ahora sí lo puedo hablar porque ya pasó mucho tiempo. Tuve un intento de suicidio también en una de mis clases. Es fuerte, es muy fuerte y no se los voy a negar. Y así es la pedagogía. Pero uno con la práctica va desarrollando esas habilidades que requiere para poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, yo siento que la UCI nos formó bien porque nos dio las, como, no las, yo siento que no nos dio las herramientas, pero sí nos dio las oportunidades para enfrentar estas situaciones que son reales. O sea, uno dice como, no, esto solo pasa en los contextos vulnerables y todo, y no, créanme que esto pasa hasta en los colegios con más prestigio del país. Los problemas de la educación y de los adolescentes son transversales. Entonces yo siento que sí, uno tiene que tener como mente, como tener una dualidad entre mente fría y tener como corazón, pero también el poder se va desarrollando como a lo largo de la carrera y a lo largo del transcurso del tiempo también. ¿Cómo saber si será algo que me apasione? Pucha, ahí yo creo que no sé si podría ayudar tanto porque a mí siempre me gustó. Pero si es que alguien tiene esa duda, igual podemos conversar por Instagram. Ramo más difícil de ciencia y ramo más difícil de pedagogía. De ciencias, bioquímica. A pesar de que yo me eché orgánica, bioquímica es mucho más difícil. Y nosotros tuvimos la bendición de haberlo podido dar online en el primer semestre, que fue online. Porque después de esa vez nadie pudo pasar el ramo. Cachen que nuestras generaciones son de entre 20 y 50 estudiantes. Y este semestre en bioquímica habían 140 estudiantes. Onda, no pasaba nadie el ramo en ningún momento, qué horrible. Y de pedagogía, hoy no sé.
Yo me acuerdo que a mí me costó mucho investigación en educación científica, que es el equivalente de metodologías de la investigación. Me da miedo el tema de los paros en la U. ¿Eso afecta en algo? Ya, sí, sí, a veces afecta, pero como yo les decía, uno está tan involucrado como en el tema político que le encuentra la razón al paro, o al menos ese fue mi caso. De que afectan, sí, muchas veces afecta, pero yo siento que afectan solo como en el tema de las vacaciones. Que muchas veces, bueno, igual la hace caleta, que no se van a paro, no, o sea, no sé, en verdad no sé, porque nosotros, parece que este semestre sí se fueron a paro y nosotros no nos adherimos por ser último año. Pero yo diría que sí, afecta, es un tema que hay que tener en consideración. Pero yo creo que si eres de esas personas como que no te interesa lo que está pasando en tu país, no. Yo creo que no sería la opción como meterte a ninguna facultad de la Universidad de Chile. Yo creo que ahí está como la disyuntiva. O sea, si eres una persona que si eres muy interesada en lo que está ocurriendo en tu país, le vas a encontrar como excusa, por así decirlo, al paro. Porque no son paros por nada. Muchas veces son por cosas que están sucediendo en el país, muchas veces son por cosas que ocurren dentro de la universidad. Entonces, por ejemplo, los paros por salud mental, como no estar a favor de eso, depende de cómo lo pienses, pero yo siento que como no estar a favor de ese tipo de cosas es pensar en el futuro. Con los paros que hubieron a lo largo del tiempo que yo estuve en la carrera se lograron un montón de cosas que ahora los mechones, por ejemplo, o los chiquillos de primer año, no, para ellos son como muy normales, pero no saben que años anteriores estudiantes tuvimos que luchar para que se lograran esas cosas para ellos, porque los cambios no ocurren de inmediato, sino que para las generaciones siguientes siempre. Ya, a ver, experiencias con situaciones difíciles en la sala, ya se las mencioné, esas fueron varias. Este semestre tuve un estudiante que me amenazó que si no le ponía una nota iba a hablar con el director del colegio y yo perdía mi trabajo, pero detalles, son cosas que uno después aprende a manejar y de verdad no son nada. Es muy difícil crear una buena relación profesor-estudiante, yo creo que depende. Depende mucho del tipo de profesor que seas y eso va a depender mucho de la personalidad que tú tengas. Yo veo a todos mis compañeros y, todos tenemos personalidades diferentes, todos somos profesores, perdón si miro mucho el teléfono, es que estoy buscando otra cajita de preguntas que les dejé. Y todos somos profesores muy diferentes, entonces yo creo que eso va a marcar la diferencia, como tu personalidad. Y eso va a depender si es que se hace difícil o no. Pero yo creo que cuando uno tiene la disposición, no, todo se logra. Bueno, que aún muchas veces los estudiantes no tienen la disposición, pero la gran mayoría del tiempo, si es que tú la tienes, se puede. Me preguntan cuántas prácticas tenemos. Tenemos 3 y yo tuve muchas más por los FGs, que eran como las prácticas iniciales. Tuve como 5, pero prácticas como tal de la carrera eran 3. ¿Por qué en la malla hay física pero la carrera se llama pedagogía en biología y química? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Nosotros salimos con 2 grados y un título. El título de profesora en educación media en biología y química, y yo tengo 2 grados. La licenciatura soy licenciada en educación media y soy licenciada en ciencias naturales. Si yo soy licenciada en ciencias naturales, necesito dominar los contenidos de física, porque en caso de que en el colegio necesiten un reemplazo en física, yo debería estar capacitada para hacer el reemplazo. Por eso. ¿Cómo decidiste estudiar la carrera? ¿Siempre fue tu vocación? Sí, la verdad es que siempre me gustó, pero antes yo quería estudiar pedagogía en párvulo, después pedagogía en matemáticas y después me di cuenta que me gustaba la ciencia. Mucho, mucho, mucho. La matemática se me hacía fácil, pero la ciencia me apasionaba. Se me hacía un poco más difícil, pero me apasionaba. ¿Qué es el portafolio? A ver, ¿cómo lo puedo resumir? Evidencias, pero evidencias que tú tienes que analizar todo. Por ejemplo, la estructura, justo acá tengo la estructura, porque todavía no saco los papeles de la muralla, la estructura del portafolio. Nosotros en una introducción hablamos de qué es lo que se va a tratar el portafolio, después hablamos del contexto en el que nos encontramos inmersos en la comunidad educativa y todo se analiza, todo, onda las relaciones que se dan dentro del colegio, las relaciones que tú tienes con tus profesores guía, las relaciones que se dan entre los estudiantes, la cantidad de horas que hay de ciencias en el establecimiento.
todo se analiza, todo, todo, todo. Después hay una parte que nosotros le llamamos problematización teórico-práctica, que uno reconoce como nudos de tensión en el establecimiento o de los profesores guías o de los estudiantes. Y bueno, ¿para qué les voy a contar todo? Pero al final todo se analiza, todo, todo, todo. Después, cuando uno ya hace el portafolio final, tú analizas tus propias clases. Todo tienes que analizarlo y todo con evidencias. Por ejemplo, yo hice una prueba y esta prueba tuvo la pregunta 7, un porcentaje de error muy alto o un porcentaje de logro muy bajo. Todo lo tienes que analizar y todo se analiza con literatura. El último año, todo leer. Todo tiene que estar justificado teóricamente, todo, 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 todo. Y por ejemplo en el último portafolio que nosotros hicimos también hacíamos un proyecto integrado. Mi proyecto integrado fue entre biología, química, física y artes. Lo mezclé con la ciencia con el teatro. Entonces ahí tú todo eso lo vas evidenciando en el portafolio. Después, según lo que has escuchado, ¿cómo ves la salida laboral después de egresar? Saludos. Está difícil, está muy difícil eso. Yo ya creo estar con trabajo, creo, no doy nada por sentado, porque hasta firmar contrato yo no voy a dar por sentado nada. Pero mis compañeras y compañeros sí han tenido muchos dramas en Santiago. Siento que en la periferia hay más trabajo que en Santiago centro o las cercanías como tal. Hay mucho profe sin trabajo. Yo entiendo que hay mucha gente que no está entrando a estudiar pedagogía, pero ahora que salí a la vida laboral me doy cuenta que hay mucho profe que los colegios no contratan o que los echan de manera súper injustificada. Entonces de verdad lo siento que está muy complejo, muy muy complejo. ¿Cómo ha sido la experiencia en las prácticas? Ahí ese podría ser otro video aparte. Me preguntan si la carrera se considera humanista o científica. Ambas. Yo pensé que no iba a tener ramos humanistas, estúpida. Nunca, jamás, es ambas. ¿Cómo han sido los ramos pedagógicos? Ya les conté. ¿Se aprende lo mismo que en el colegio? No. Esa va a ser la última pregunta que responda. No, esto se ve con mucho más profundización, al menos en esta carrera, en esta universidad. Pero no, se ve sí todo lo que tenemos que enseñar en el colegio, pero con más profundidad, con mucho más profundidad. Y eso, yo creo que el video quedó demasiado largo. Perdón si es que no le pude dar tanta edición, porque de hecho voy a ponerme a editarlo ahora mismo. Yo creo que la edición que tenga este video va a ser muy poca, pero es que quiero subir este video luego y tengo que hacerlo ahora ya. Así es que espero que les haya servido, que les haya gustado. Compartan este video en sus historias porque le puede servir a alguien que está dudando si entrar a pedagogía o no. Y de verdad que hay muy poca gente entrando a estudiar pedagogía. Así es que eso, ojalá les haya gustado. Den su like, dejen su comentario, compartan este video en sus historias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.